Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres somos libres por tu sangre, libres soy. Yo soy libre, Señor. Vamos ahí. Y cante fuerte, ¿ya?
libertad que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos gozamos, cantamos y en este momento estamos congregados en este discipulado en línea de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel, para ser edificados e instruidos en la palabra de nuestro Señor. Y es cierto, amados hermanos, que como ustedes saben, tuvimos que suspender nuestra celebración de bautizos y presentación de niños, pero nos gozamos también al saber que nuestro Señor nos permite hacerlo este día sábado. Y hemos separado este discipulado también para volver a estudiar, volver a escuchar la enseñanza que muestra todas las evidencias bíblicas de por qué bautizarse y por qué hacer la presentación de niños. Y en esta oportunidad, de igual manera, lo vamos a replicar para que todos ustedes lo conozcan. Sin embargo, no queremos dejar pasar esta oportunidad una vez más para entregar información a todos aquellos hermanos y hermanas que deseen ser parte de este tiempo tan especial. Empezamos pues con la presentación de niños. Recordarles a todos los papitos que deseen asistir, pues que vayan puntualmente. Los esperamos 15 minutos antes de empezar la celebración de bautizos. En nuestra iglesia están las puertas abiertas para que los acompañen a los papitos de los niños con su núcleo íntimo, con su núcleo familiar. Aún estamos con todas las medidas de bioseguridad y aun cuando estas son de manera opcional, le recomendamos que usted las siga utilizando, que sea muy prudente en ese sentido por el cuidado de ustedes mismos y también de las personas que los rodean, tanto como siervos como el resto de hermanos que serán parte de esta ceremonia. El único requisito es que los padres que acompañarán a sus hijos vayan con un corazón dispuesto a presentarse ante el Señor, a consagrar sus vidas y la de sus pequeños ante nuestro Padre Celestial en el altar. Y como ustedes saben también, en minutos más adelante, pues Pastor Fredicito nos estará entregando más evidencia bíblica de cómo los padres tienen que llegar con la palabra en sus corazones y dispuestos a cumplir lo que la enseñanza nos dice. De igual manera, a quienes nos quieran acompañar para la celebración de bautizos, queremos recordarles a todos ustedes que este día, sábado 16 a las 10:30 de la mañana, será la presentación de bautizos. También les animamos a que asistan de manera puntual. Y una recomendación especial, por favor, ustedes ya vayan vestidos con el atuendo con el que bajarán a las aguas. Y este es camiseta blanca y un jean de color oscuro o de tela pesada. Y en el caso de las mujeres les recordamos, para ustedes, doble camiseta blanca y un buen sujetador también. Esto lo pedimos con mucha delicadeza y respeto, pues queremos nosotros cuidarles a todas ustedes. Así que tomen en cuenta, esta es la vestimenta para bajar a las aguas. Y evidentemente necesitarán posteriormente pues una toalla, sandalias y otra mudada para que ustedes puedan cambiarse. En la iglesia estarán provistas unas carpas a modo de vestidores para que ustedes puedan luego cambiarse de ropa. De igual manera, si desean que familiares suyos o seres queridos los acompañen, son totalmente bienvenidos. De igual manera, lleguen puntualmente, estarán acompañándole durante el tiempo de la celebración de bautizos, y cuando ustedes ya bajen a las aguas y se hayan cambiado de su vestimenta, podrán retirarse de las instalaciones de la iglesia. Eso sí, si usted no cuenta con la compañía de familiares, que nada lo abstenga, pues estamos nosotros como sus hermanos en Cristo para poder abrazarlo, bendecirlo y dar gracias a nuestro Señor por esa decisión de fe que usted ha tomado. Así que no hay pretexto, los esperamos a todos ustedes. Ya lo saben, este día sábado 16 a las 8:30 de la mañana tendremos la presentación de niños, y de igual manera a las 10:30 tendremos la celebración de bautizos. Con todo esto dicho, ahora sí disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche, que será una réplica de la predicación que nuestro querido pastor Freddy Jiménez compartió, precisamente entregando toda la evidencia bíblica que sustenta estos dos eventos, estas celebraciones que estaremos nosotros realizando el próximo día sábado. Así que disponemos de nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Señor. Oremos.
Bendito Padre, una vez más queremos darte gracias y honrarte a ti por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y por tu amor inagotable para nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos, pues vemos tu mano fiel y poderosa cuidándonos y guiándonos, aún en medio de cualquier situación que en nuestro país o a nivel mundial se esté atravesando. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que nada ni nadie nos puede separar de ti o alejarnos, Señor, de tu presencia. Por eso, Señor, nos gozamos al saber que en este momento hay un grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a recibir de tu palabra para ser instruidos, Señor, y cuánto más aún que tú los has llamado para que sean obedientes a los principios bíblicos, y a los papitos que deseen presentar a sus hijos, respáldalos, ayúdalos. Aquellos hombres y mujeres que han decidido bautizarse, respáldalos y ayúdalos, Señor. Es este tiempo que tú nos has regalado, Señor, para poder estudiar de tu palabra. Ponemos la mejor de nuestras actitudes, todo nuestro corazón, y como no también, Señor, en esta noche el honrarte a ti también con todo lo que tú nos has dado, los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos también, Señor, con corazones generosos, pero sobre todo agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que a ti te debemos absolutamente todo, desde el aire que respiramos, y es nuestro privilegio el poder honrarte a ti, y también al saber que con esto tú sustentas a tu casa, al lugar en donde tú nos has sembrado. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, lo que nos permites realizar en esta noche también, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Predicada la palabra del Señor, hermanos amados. Amén. Le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo 28. Por favor, busque en su Biblia. Mateo 28. Y vamos a leer juntos a partir del versículo 17, iglesia amada, versículo 17, ¿sí? Del 16, vamos desde el 16, cuando dice la gran comisión, ¿no? Mateo 28, versículos desde el 16, que dice así, hasta el 20 vamos a leer, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, con esta palabra que hemos leído, quiero decirle a usted que hay un anhelo en nuestros corazones, y le estoy hablando nuestros corazones como la pastoral de la congregación de la Iglesia de Dios es Fiel, es que aquel que quiera dar el paso del bautismo tenga claro los principios bíblicos y pueda separar las tradiciones de los hombres de los preceptos bíblicos establecidos en la palabra de Dios. El bautismo, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo cristiano, el bautismo bíblico, es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Es una orden de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, para todo aquel que es un creyente. Por lo tanto, si esto es un mandato divino, entonces no es una opción personal, o sea, no es una opción. Si usted es un creyente, te consideras un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces no existe opción, tienes que bautizarte. Si tú amas a Dios, tienes que bautizarte. Si tú estás agradecido con Dios, tienes que bautizar. Y hay una orden para aquellos que servimos al Señor y que ya caminamos con el Señor, de bautizar a los nuevos creyentes. Por eso es que aquí
el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la palabra bautismo? Creo que vamos a iniciar por la parte más básica, por el concepto más básico, que eso ya nos da una idea muy amplia para poder separar las tradiciones humanas de lo que realmente es el principio bíblico. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra original en el griego es baptizo, que significa sumergir, que significa hundir. Y hay un estudio del uso de esta palabra en la literatura griega a lo largo más o menos de un periodo de unos 2000 años, que nos permite comprobar que siempre se conservó el significado de la palabra bautizo, porque hay muchas personas que suelen decir que esta palabra o que varias palabras con el pasar del tiempo van cambiando el significado, pero específicamente esta palabra bautizo se ha mantenido con el mismo significado original, que significa sumergirse o que significa hundir. Es decir, que cada vez, ¿qué le quiero decir con esto? Que cada vez que usted puede leer en la Biblia la palabra bautizo, tiene relación con el sumergirse, con la inmersión que se llama, sumergirse, es sumergirse por completo. En relación al bautismo, creo que es importante, mis hermanos, que podamos ver que el Señor Jesucristo se bautizó. Creo que es lo más conocido por la gente, y creo que hay que hacer un análisis en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, Mateo 3 del 13 al 17, dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Fíjese, el Señor Jesucristo fue bautizado. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, el bautismo bíblico es por inmersión, que los dije al inicio. Y también el bautismo bíblico es como lo hizo el Señor Jesucristo. Él también bajó a las aguas. Ahora, si tenemos que hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo y como nos dio el ejemplo el Señor Jesucristo, entonces debe tener algo que ver con la obra del Señor Jesucristo. Y esto es muy evidente. El bautismo nos identifica totalmente con la obra del Señor Jesucristo, con la obra de nuestro Salvador. Mire, el agua simboliza el lavamiento de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con el Señor en su muerte, en su sepultura. El subir del agua simboliza nuestra resurrección, simboliza nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Usted recordará que el Señor Jesucristo bajó al agua y luego subió del agua. Bueno, bajó al agua, se sumergió y subió del agua. Y esto tiene un significado para nosotros, para aquellos que nos hemos bautizado, para aquellos que se van a bautizar. El agua simboliza esa limpieza, ese lavamiento de nuestros pecados. Les repito, el bajar al agua, eso nos identifica con la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El subir del agua nos simboliza la resurrección y la nueva vida que nosotros hoy tenemos en Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Esto es un identificarse con nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo primero a tomar en cuenta en el bautismo es que eso nos identifica con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es un acto de obediencia, hermanos amados. El bautismo es un acto, de obedecer al Señor y a las cosas establecidas por Dios. Lo dijimos al principio, es una ordenanza, es una orden de parte de Dios, y las órdenes se deben obedecer. Y el bautismo en agua es uno de los primeros pasos de obediencia que debe tomar o que debe dar un creyente para mostrar obviamente su lealtad al Señor, su gratitud al Señor, su compromiso de seguir adelante, para involucrarse en esa gran comisión. Y hermanos amados, nos afirmen la palabra del Señor, nos afirmen en nuestra vida nueva que tenemos. En Marcos 16:16, vaya al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos cumplir con la orden establecida por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, como creyentes. Y no porque simplemente es una obligación de nosotros. No. Es por gratitud a Dios. Miren, el bautismo nos ayuda en muchas cosas de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el bautismo es una forma de testificar, ¿sí? De dar testimonio. Es una forma de dar testimonio al mundo, a la gente que está a nuestro alrededor, a la misma familia, a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor. Hay muchos inconversos, hay mucha gente que no conoce del Señor Jesucristo y puede ser parte de este evento, de esta celebración preciosa delante de nuestro Dios, porque usted puede invitar a sus familiares, muchos de ellos no conocen del Señor, y puede usted testificar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida y en su corazón. O sea, el bautismo en agua es una buena oportunidad para declarar, para proclamar el Evangelio a los amigos, a los compañeros, a los parientes, hablando lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida. Nos permite entonces, el bautismo nos ayuda a testificar, hermanos. Y el bautismo nos da pertenencia también. Nos identifica como parte de la iglesia del Señor alrededor del mundo. Como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de los creyentes en Cristo. Y aún también nos puede identificar como miembros de una iglesia local. Tal vez usted ya en este punto se está preguntando: bueno, en realidad yo sí conozco del Señor, pero tengo dudas, no sé qué necesito, no sé qué requisitos tengo que cumplir para bautizarme. Y en esto quiero ser muy claro. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículos desde el 26 al 40. Ponga atención a esta historia, porque si usted tiene dudas de cuáles son los requisitos para ser bautizado, aquí va a ser aclarado absolutamente todo. Esta es la historia de Felipe y el etíope, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Fíjese lo que estaba leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. A ver, hermanos, hemos leído algunos versículos sobre la historia de Felipe y el etíope, ¿sí? ¿Cuáles eran los requisitos para que el eunuco, el etíope, se bautice? Le pregunto a usted en esta historia que leímos. Tal vez el requisito era que sea creyente en Cristo por cierta cantidad de meses para probar si era realmente convertido. No sé si puede ver eso ahí. Tal vez el requisito era que termine cierta cantidad de estudios bíblicos para que pueda ser bautizado. Tal vez el requisito que vemos en esta historia es que él sea parte de alguna iglesia local. O tal vez el único requisito que podemos ver aquí es que crea en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. La Biblia es muy clara, mis hermanos amados. La Biblia es muy clara. El único requisito para el bautismo del creyente es que haya confiado, haya creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Dios. Y como vemos en esta historia, el bautismo puede ocurrir inmediatamente después de esa decisión de fe tomada, de esa decisión de vida, de seguir al Señor Jesucristo. Hay un contexto, obviamente, en esta historia, y sabemos que en la época que se desarrollaba esta circunstancia con el etíope, no es del mismo tiempo de hoy, las circunstancias, la movilización. Hoy nosotros no es que estamos junto a un río y ya podemos bajar y bautizarse. Por eso es que existe una organización y se determina una fecha donde va a haber bautizos. Pero eso sí, hermano, el único requisito que usted necesita para bautizarse, hermano, es creer en el Señor Jesucristo como su Dios, como su Salvador. Ahora, es claro que, y muy importante también, que usted ve un proceso en esta historia. Este hombre, este etíope, este eunuco estaba leyendo la palabra y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué estaba leyendo? Acerca del Señor Jesucristo. Y hubo alguien que le enseñó, que fue Felipe, y le enseña la obra del Señor Jesucristo. Y entonces cree. Porque el requisito es creer. Y cuando ven
y encuentran agua para bautizarse, entonces inmediatamente es bautizado. Cualquier otro requisito que ustedes puedan encontrar en una iglesia es algo eclesiástico, es un requisito añadido, que puede ser que no es que sea antibíblico, pero por alguna razón hay iglesias donde le dicen que tiene que cumplir cierta cantidad de tiempo dentro de la iglesia, o que tiene que hacer cierta cantidad de estudios bíblicos. El curso de bautismo es de, 6 meses, 3 meses, cuando lo que se necesita, hermanos, es tener al Señor Jesucristo en el corazón. Pero todo lo demás, no digo que esté mal, lo único que digo es que bíblicamente no se encuentra, no es bíblico cualquier otro tipo de requisito. Ahora, quiero decirle algo que es muy importante también, ¿sí? Primero, tenemos que reconocer que el bautismo no salva. El bautismo no salva. O sea, el bautismo se produce en una persona que ya ha sido salvada, en un creyente. Porque hay muchas personas que piensan que por ser bautizado, ahora sí ya tiene acceso directo al cielo, ahora sí ese rato son perdonados sus pecados, pero no es así, hermanos. El bautismo es una muestra de que usted ya es un creyente, ¿sí? El bautismo, por otro lado, también no es que nos hace más santos, no es que si usted se bautiza le va a salir alitas y va a salir volando y va a andar, en el aire. No es así, hermano amado. El bautismo más bien nos hace responsables de la vida que ahora tenemos en Cristo y responsables del testimonio que nosotros debemos dar a los demás. Mire, en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43, Lucas 23 del 39 al 43 dice lo siguiente, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose al Señor Jesucristo, ningún mal hizo. El que reconoce que ha pecado, le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí sí le responde el Señor Jesucristo y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le leo este versículo? Para que usted sepa que el bautismo no es el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Este malhechor no tuvo tiempo de bautizarse, no hubo un río ahí donde él podía ir y sumergirse, sino que confió en el Señor Jesucristo y tuvo salvación. Una eternidad ya con el Señor, una eternidad con Dios. ¿Por qué? Por haber creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Pero él estuvo en una circunstancia difícil. Él estaba siendo crucificado y por eso no pudo bautizarse. Nosotros no estamos en esa condición. Tú no estás siendo crucificado. Tú no estás en una cruz. Tú puedes bautizarte. Tú puedes cumplir con la ordenanza de Dios para tu vida. Hermanos amados, creo que esto es lo más básico con respecto a los bautizos. Y bueno, si queda alguna duda, el día sábado, si es que podemos desarrollar los bautizos y presentación de niños, habrá una nueva charla antes de que se dé la celebración y se compartirá nuevamente principios y se podrá despejar alguna duda que quede por ahí. Voy a tomarme estos últimos minutos del mensaje de hoy para compartir acerca de la presentación de niños, ¿sí? Marcos 10:14, vamos a leer lo que dice así. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De estos niños, de estos pequeños,
es el reino del Señor. Ahora, hermanos amados, creo que es importante establecer que como iglesia del Señor o como iglesia cristiana evangélica, nosotros no bautizamos bebés. Eso lo ratifico, no bautizamos bebés, porque quien se bautiza es una persona que se arrepiente de sus pecados y que es consciente que a través de la obra del Señor Jesucristo es salvado, como ya lo vimos hace unos minutos en el bautismo. Un niño no tiene de qué arrepentirse, no tiene qué pecado ser perdonado en su vida, y más bien de ellos es ya el reino de los cielos. Ahora, nosotros no bautizamos bebés, pero sí los presentamos delante de Dios. Y este presentar delante de Dios más bien es un acto de responsabilidad como padres, de poder poner a nuestros hijos en las manos del Señor. ¿Cuántos de nosotros como padres anhelamos que nuestros hijos sean guiados por el camino correcto, por el camino adecuado? Y el presentar a nuestros hijos en el templo, delante del Señor, más bien hace que haya una responsabilidad en nosotros como padres de enseñar a nuestros hijos, de inculcarlos en el camino del Señor, de llevarlos por la senda adecuada. Ahora, nosotros cuando presentamos a nuestros hijos, a nuestros pequeños delante de la congregación, estamos diciéndole a toda la iglesia que nosotros nos comprometemos a enseñar a nuestros hijos del camino del Señor. Dice, hay un versículo en Efesios 6:4 muy conocido que dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, hay un deber como padres de criar a nuestros hijos en disciplina y en el camino del Señor, bajo la voluntad del Señor. Y el presentar a nuestros hijos, más allá de que algo pase con el niño, sí, con el bebé que le pertenece al Señor, más allá de eso hay una responsabilidad nuestra como padres, de tuya como papito, de poder, como madre, de poder inculcar a tu hijo el camino de Dios. Hermanos amados, así es que esto nada más le digo, se ampliará el día sábado, que Dios mediante y bajo la voluntad del Señor se puede hacer la presentación de niños. Ahí vamos a ampliar estos temas. Se va a predicar más acerca del bautismo y también se va a hablar acerca de la presentación de niños. Esto que le estoy comentando en esta noche, en este día miércoles, pues es para que usted tenga un panorama claro, y si es que se da el tiempo de bautizos y presentación de niños, usted pueda llegar con algo mucho más claro de lo que se va a dar y de la celebración que vamos a tener. Amén, mis hermanos amados. Dios los bendiga. Por favor, cuídese, protéjase en este tiempo, resguárdese, no se exponga, y oremos al Señor, oremos a nuestro Dios, busquemos el rostro de Dios. Para terminar, elevemos esta oración juntos. Amado Padre, amado Dios, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por tus preceptos, por tus mandatos. Mi Señor, levanto una oración por aquellos que han tomado la decisión de bautizarse, por aquellos papitos que han tomado la decisión de presentar a sus hijos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.